Quisiera, antes de tocar algunos aspectos de este texto, es un texto bastante largo, bastante conocido también, hay una cantidad de información y de cosas que podemos aprender y extraer de lo que Jesús aquí justamente hace, pero yo voy a enfatizar sobre algunas cosas, no voy a ser tremendamente exhaustivo, ¿no? Y algunos lo vais a agradecer. Así que antes de adentrarnos en este texto me gustaría hablaros de tres personas. Quisiera hablaros de tres personas. Obviamente no voy a decir sus nombres, voy a utilizar nombres simbólicos para que nadie trate de imaginar o se sienta comprometido. Quisiera hablaros primero de Jota. Jota es una persona, es un hombre que tiene 62 años, es un hombre que siempre le ha gustado el deporte desde pequeño y se mantiene en forma, es una persona que está bastante en forma, le gusta mucho practicar el deporte, pero ¿sabéis una cosa? Le ocurre lo mismo con el sexo, le ocurre exactamente lo mismo. El sexo siempre ha ocupado una parte muy importante de su vida. De hecho, desde que era bastante joven, casi no recuerda con cuántas mujeres ha podido estar. Es más, Jota se casó. Jota está casado. El problema es que a pesar de estar casado, no ha podido no aprovechar cualquier oportunidad que se le ha presentado de poder estar con otra mujer fuera de su esposa, fuera del matrimonio. De hecho, cuando tuvo su primer hijo, Jota confesaba que tenía que dejarlo, pero le fue imposible, no pudo hacerlo. Además, Jota asegura que él ama a su mujer, él quiere a su mujer, dice que la quiere mucho y que sus aventuras extramatrimoniales son simplemente una forma de satisfacer un deseo que no puede evitar. Es más, él está totalmente convencido de que su mujer podría perdonarlo, porque él hipotéticamente la perdonaría, ¿no? También quiero hablaros de G. G es una mujer que tiene 50 y tantos años, ella trabaja como comercial y va de puerta en puerta, habla con las personas, se relaciona con ellas. G está divorciada desde hace unos cuantos años. La excusa que le puso su marido fue que no le cocinaba sus platos favoritos. Pero realmente lo que pasó es que G había descubierto que su marido estaba viendo a otra mujer. A pesar de que ella asegura de que no le importa, que ya ha pasado el tiempo, no le importa, cada vez que habla de su exmarido, no puede evitar sentirse dolida ni expresar rabia. G tiene una gran cantidad de amigos, pertenece a una cofradía, les gusta participar de las actividades de Semana Santa, aunque reconoce que no le gusta ir a misa, no va a la Iglesia Católica, ¿no? Y por último os quiero hablar de D. D es más jovencito, tiene 22 años, está estudiando el segundo curso en la universidad y la verdad que allí tiene un grupo de compañeros y de amigos que le tratan con mucho cariño, lo han acogido como una gran familia, una familia perfecta. Esos compañeros, la mayoría están viviendo en pisos de estudiantes, tienen mucha libertad y juntos estudian, se preparan para los exámenes, lo pasan genial, se le pasan bombas, algunas noches salen a dar una vuelta, a tomarse algo, otras veces preparan cenas todos juntos y la cuestión es que se siente muy bien con ellos. D es cristiano, D va a la iglesia, sus padres son creyentes y él va regularmente a la iglesia y aunque sabe que lo que allí se cuenta, se explica, de lo que allí se habla, son cosas buenas, D lo siente totalmente irrelevante para su vida. Piensa que no tiene nada que decirle, ¿no? D está enamorado de una chica de su grupo. A esta chica también le gusta D. Y D piensa que si consigue convencer a esta chica de lo que él cree, entonces tendrá vía libre para poder salir con ella. Os he hablado de tres personas diferentes, ¿verdad? Distintas edades. ¿Qué tienen en común estas tres personas? ¿Qué comparten estas tres personas? Puedes concluir quizá que no comparten absolutamente nada. Están en distintas etapas de la vida, tienen distintos contextos.
Quizá el primero es un tipo egoísta, que solo piensa en él y que no merece ningún tipo de respeto, es una persona despreciable. Quizá la segunda, una mujer víctima de un marido egoísta también, una mujer que necesita cariño. Y quizá en el caso de D, pues puedes pensar que es un chico que quiere hacer las cosas bien, ¿no? Quiere obedecer a Dios, parece que está empeñado en hacer las cosas bien, ¿no? Y yo superficialmente puedo coincidir, si tú concluyes en eso, de que estas tres personas no tienen nada en común. Pero si miramos con más profundidad, nos vamos a dar cuenta que estas tres personas tienen en común lo mismo que la mujer samaritana. Es más, nosotros compartimos también lo mismo que estas tres personas tienen en común y la mujer samaritana. Y es el hecho de que todos nosotros vivimos buscando cosas que llenen nuestras necesidades más profundas. Si nosotros creemos y entendemos que hemos sido creados para relacionarnos con Dios, entonces somos buscadores, todos somos buscadores, seamos creyentes o no. Ahora, mi gran pregunta es, está bien, todos somos buscadores, ¿no? Todos estamos buscando llenar nuestro vacío, lo creas o no lo creas, lo veas o no lo veas, esa es nuestra realidad. Ahora, ¿por qué el Evangelio no resulta relevante para las personas? ¿Por qué si el Evangelio es una buena noticia, si es una cosa tan estupenda y tan fantástica, ¿por qué no es tan buena noticia para las personas? ¿Por qué no lo aceptan, no? Sabemos que hay una causa mayor, que es la condición del ser humano. El ser humano pecó y por lo tanto está incapacitado para poder apreciar el Evangelio por sí mismo. Eso lo sabemos, ¿vale? Ahora, tenemos que también hacer una vista reflexiva hacia nosotros, ¿vale? En muchos casos la gente no puede aceptar el Evangelio, no puede conocer el Evangelio por el hecho de que nosotros no lo compartimos, no sentimos la libertad de hacerlo, quizá como hemos dicho hace un rato, esta mañana, ¿no? Tenemos miedo, nos importa lo que piensen, nos importa, muchas veces no nos importa hacerlo con gente que no sea conocida, ¿vale? Pero cuando es gente conocida sí que nos importa por la etiqueta que nos puedan poner, ¿verdad? No nos gusta que nos pongan un San Benito. O puede que en muchos casos no queramos hacerlo porque realmente se pone de manifiesto cuál es nuestra condición, no estamos llenos de Cristo y se pone en evidencia nuestra condición espiritual de no estar disfrutando de Cristo, ¿no? Sabemos que la Biblia ya Pablo en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 15, dice que el Evangelio, y así lo dice Pablo, el Evangelio es para algunas personas olor grato y para otras personas olor de muerte, ¿no? Es una realidad. Ahora, como decía, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros mismos es si realmente somos representantes de la gracia de Dios y del amor de Dios, del Evangelio, tendremos que preguntarnos cómo nos ven las personas que no son creyentes. ¿Cómo nos ven? Porque a nosotros mismos nos vemos, estamos en el mismo paquete. Pero ¿cómo nos ve la gente que no son creyentes? ¿Qué piensan de nosotros y de la forma en que les compartimos el mensaje del Evangelio? A ver, yo sé que esto hay algunas personas que, algunos de vosotros podéis decir, no, realmente no es así, porque vivimos en una sociedad tolerante. Pero yo quiero desafiaros a lo siguiente. La mayoría de las personas ven a los creyentes, nos ven como policías morales. Nos ven como personas que apuntan constantemente a cómo hay que hacer las cosas bien y tratamos de encajar a las personas ahí y hacemos una acción de juicio sobre ello. Y tú me dirás, no, si normalmente yo cuando comparto con alguien, comparto mi fe o lo que soy, me dicen, bueno, eso está bien para ti, para mí está bien otra cosa, pero realmente estas personas, realmente la perspectiva y la visión que tienen sobre los que son creyentes es que somos personas moralistas, ¿vale? Somos personas que buscamos y juzgamos y vemos, tú estás haciéndolo bien, tú estás haciéndolo mal. Y eso es como nosotros funcionamos normalmente, ¿no? Así que mi intención esta mañana es que miremos justamente cómo Jesús manifiesta la gracia, cómo Jesús se acerca a una persona y le manifiesta la gracia y el mensaje del Evangelio, ¿vale? Y que seamos desafiados a ver que nosotros muchas veces nos convertimos en personas que apuntamos con el dedo en vez de manifestar y mostrar la gracia de Dios. Esto tiene que ver mucho con el hecho de mirar hacia afuera y ver a la gente y amarla, ¿verdad? Porque la gracia se trata justamente de mostrar el amor de Dios en nosotros
y estar llenos de Él para podérselo mostrar a otras personas. Así que el primer aspecto es saber qué es amar, y realmente en este texto vemos como Jesús ama de una forma intencional, ¿vale? ¿Por qué necesitamos saber qué es amar? O al menos, por lo menos, pasar de una forma quizá no tan profunda como me gustaría, pero ¿por qué pasar por aquí? ¿Te acuerdas de Jota, de este hombre tan atlético, de 62 años? Bueno, Jota estaba totalmente convencido de que él estaba amando a su mujer. Él estaba totalmente convencido que amar a su mujer era ser fiel en una parcela de la vida. Él tenía una concepción totalmente equivocada de lo que significa amar a una persona. Y a nosotros nos suele ocurrir lo mismo, ¿verdad? Necesitamos volver a entender el sentido de las palabras y lo que expresan en sí mismo, ¿no? Sabemos que Dios es amor, pero no entendemos o no experimentamos las implicaciones de lo que significa amar así. Así que de una forma rápida y sencilla, el amor intencional es un amor auténtico y básicamente consiste no en satisfacer nuestros deseos egoístas, y esto es muy sutil, porque a veces, en muchos casos, podemos pensar que estamos amando a las personas, pero realmente nos estamos amando a nosotros mismos. Y os voy a poner un ejemplo. Yo puedo pensar que puedo amar a las personas haciendo cosas por las personas, ¿verdad? Puedo salir a la calle y hacer cosas por las personas, ayudarlas, darles dinero, preocuparme, pero realmente no estar amándolas de forma intencional e incondicional, sino que realmente lo que estoy tratando de hacer es que esas personas finalmente me den amor y me den reconocimiento, en vez de amarlas de una forma incondicional. Por eso es necesario que indaguemos en nuestro corazón y veamos cuáles son nuestras motivaciones y cómo respondemos cuando no recibimos lo que queremos, ¿verdad? Así que, como decía, el amor busca lo mejor para el ser amado, para la persona a la que vamos a amar, aun a pesar de y aunque eso requiera que a veces tengamos que decir que no. Es como con nuestro hijo. La mejor forma de amar a nuestro hijo, a nuestros nietos, no es dándole todo lo que quieren. Hay momentos donde hay que decirles que no, y eso es amarlo, ¿verdad? Igualmente cuando aplicamos la disciplina. Amar a alguien es decirle la verdad, pero no decirle la verdad y es que yo soy sincero, no. Decirle la verdad en amor. Y en amor implica que yo me ponga en el lugar de la otra persona y trate de entender por dónde está pasando y en qué situación se encuentra. De hecho, el amor intencional también es un amor paciente. Un amor paciente que no es algo normal. Vivimos acelerados. Yo he llegado esta mañana acelerado. Llegas, quieres tenerlo todo en su momento, todo. Te sientes impulsado y empujado a que contra más rápido y antes es más eficiente y vas a ser más feliz, ¿no? Y el amor no es así, el amor espera, tiene paciencia. Espera las respuestas que quizás debería recibir de alguien y no las recibe, pero es paciente, espera y es capaz de soportar todo eso, ¿vale? Así que vamos a ver cómo manifiesta Jesús estas características en el encuentro con la mujer samaritana en este texto, ¿vale? Y lo primero que vemos en los versículos del 4 al 5 es justamente algo muy interesante. Jesús toma la decisión, ¿verdad?, de marchar de Judea a Galilea, y lo que hace es, nos dice el texto, versículo 4, dice, como tenía que pasar por Samaria, y en el versículo 5 dice, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. O sea, Jesús de antemano dice que tenía que pasar por Samaria. Y todos sabemos, o la mayoría, si no yo lo recuerdo, los samaritanos y los judíos eran como los de Madrid y los del Barça, pero no los normales, los extremos, ¿vale? No se podían ver, se odiaban. Esto era porque los samaritanos eran considerados una raza impura, que se había mezclado con idólatras, con gente que adoraba otras imágenes, y los judíos no soportaban verlo. De hecho, a los judíos no les importaba dar un rodeo, hacer más kilómetros por tal de no pasar por aquella tierra, porque para ellos era despreciable. Y entenderme el ejemplo, es como si yo tuviera que ir a Campanilla y tuviera que pasar por los Asperones y prefiriese dar todo el rodeo en vez de pasar allí, aunque tuviese que hacer el doble del camino, ¿vale? Entendedme la ilustración, no quiero que nadie se sienta mal. Pero sí lo sentían ellos, ¿no? No les importaba. Pero Jesús piensa de una forma totalmente diferente.
Fijaos, Jesús piensa de una forma totalmente distinta y diferente. El texto nos dice que Jesús no pasó por casualidad por allí. Él no iba caminando y dijo, he llegado a Samaria. No, no. Él tenía en la mente que tenía que ir a Samaria. Él era intencional en cómo, en el hecho de lo que tenía que hacer, ¿no? Tenía no solo la intención, sino la necesidad de pasar por aquel sitio. Y no solo eso, sino que Jesús sabía que tenía que encontrarse con alguien, ¿vale? Él tenía una cita allí. Él tomó la iniciativa y tomó la decisión de ir allí. Tenía que ir a ver a una mujer que estaba buscando algo. Y Jesús tenía lo que esa mujer necesitaba. La verdad que observar esto en el texto a mí me trae esperanza, me trae mucha esperanza. Y me recuerda a lo que Pablo dice en Romanos 8:28, ¿vale? Dice que, y Jorge ha hecho referencia hace un rato a este texto en otra versión, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y si yo leo rápido el texto, puedo concluir en el hecho de que lo que está diciendo Pablo aquí es que si yo amo a Dios, entonces todas las cosas van a cooperar para mi bien. Pero realmente lo que está diciendo Pablo aquí es que eso le va a ocurrir para los que son llamados conforme a su propósito. Cristo tenía un propósito con esta mujer samaritana. Por eso fue a buscarla. Pero de la misma forma, Cristo tenía un propósito con nosotros y por eso vino a buscarnos. Por eso el Evangelio llegó a tu vida. Por eso el Evangelio está ahora llegando a tu vida. Porque Dios tiene un propósito contigo. Y el propósito está justamente al principio del versículo. Amar a Dios. Amar a Dios y ver que todas las cosas justamente funcionan para acercarnos y llevarnos a Dios más. Y lograr amarlo más y más a Él. Y descubrir lo fantástico que es. Pero también por otro lado pienso en cómo Jesús, Él antes de salir a Samaria, Él ya tenía en su mente programado lo que iba a hacer allí y con quién tenía que encontrarse. Y me confrontaba con mi realidad. O sea, yo todos los años preparo mis vacaciones y las planifico. Planificamos el curso de mi hijo, planificamos lo que hay que comprar todos los días en casa, planifico lo que voy a ver en la televisión a lo largo de la semana. A veces se improvisa porque a veces es difícil. Pero la cuestión es, ¿pero realmente yo planifico cómo puedo amar mejor a las personas? ¿Realmente yo hago realmente forma parte integral de mi carácter? ¿Realmente yo me paro a pensar de qué manera Dios me llama a amar a las personas que tengo cerca? ¿Verdad? Si indagamos en esto vamos a llegar a la conclusión, nos vamos a dar cuenta de que aún vivimos todavía para nosotros más que para los demás. Aún vivimos encerrados en nuestra propia burbuja. El segundo aspecto que vemos es justamente que Jesús es paciente. Nos dice en el versículo 6 que Jesús se sentó al lado en el pozo de Jacob. Es increíble, Jesús se cansó. Jesús es el Hijo de Dios, mostrando parte de su carácter como Jesús se cansa. ¿Sabe lo que sentimos nosotros cuando nos cansamos? Pues Jesús se sentó allí a parar, a esperar allí, perdón. Se sentó allí a esperar en medio del calor. Dicen algunos eruditos que eran las 12 de la mañana, ¿vale? En medio de ese desierto, y se sentó a esperar a una mujer con la que tenía que hablar, a una mujer a la que le tenía que mostrar lo que necesitaba, a una mujer a la que tenía que cambiar. ¿Vale? Esa acción, ese hecho nos reafirma que Jesús tenía la firme intención de llevar a cabo lo que se había propuesto, iba a cumplirlo. Ahora, ¿por qué Jesús se sentó allí a esperar? Sí, sabemos que tenía una cita con esta mujer. ¿Pero qué le llevó realmente a sentarse allí? A sentarse en un sitio donde seguramente hablarían mal de él por estar allí cerca de Samaria. Bueno, este se ha ido al polígono ahí, mira Jesús, está en el polígono, ¿qué estará haciendo allí? ¿Con qué mujer irá a hablar allí, no? Pero no le importó, no le importó. Jesús nos dice, a lo largo de toda la Biblia sabemos que Jesús sentía compasión por las personas, se acercaba a ellas. Y de hecho Mateo nos recuerda el hecho de que Jesús veía las multitudes, como dice aquí en el versículo 36 del capítulo 9, dice, viendo las multitudes, es una de las palabras que se repite 20 veces en el Evangelio de Mateo, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué movió a Jesús a esperar a esta mujer allí? La compasión, la compasión, la compasión. Jesús no le importó que fuera una única persona con la que se iba a encontrar allí. Jesús estaba acostumbrado a hablar con multitudes, ¿verdad? Y para que te hagas una idea, la imagen, imagínate
a una persona en medio de un polígono industrial esperando que pase una prostituta, ¿no? Una mujer mal vista, ¿vale? Prácticamente cualquier judío, como he dicho, vería a Jesús y lo despreciaría por lo que estaba haciendo. ¿Quién es este? ¿Quién es este judío que está aquí en Samaria esperando a una mujer, a una cualquiera, ¿no? ¿Qué pensarían de él? Quizás nosotros, que somos más refinados, y viésemos esto, diríamos, bueno, si conozco a la persona puedo entender que por su reputación, bueno, está en este sitio y bueno, está haciendo alguna tarea o algo especial, o está tratando de compartir el Evangelio, no lo sé, ¿no? Pero realmente nosotros, fijaos, ¿no? Los judíos podían pensar esto de esta mujer, pero nosotros, ¿qué pensamos de personas que tenemos más cerca y que no conocen a Jesús? ¿Qué piensas de tu vecino, el que te despierta todas las noches porque grita con su esposa, o el que se pelea con sus hijos, o no sé, el vecino ruidoso, o de tu familiar, el que es difícil de manejar, ese que en la familia todo el mundo lo echa de lado y lo deja ahí y dice, bueno, que lo trate su padre y su madre, ¿no? O ese compañero en clase, o esas personas que son difíciles de llevar. ¿Qué piensas de ellas? ¿Qué sale de ti? ¿Verdad? ¿Tienes compasión por estas personas realmente? ¿O realmente las has dado por perdidas? ¿Verdad? Como ya estuvimos viendo la semana pasada, la compasión no es tener pena de una persona. La pena no te mueve a hacer nada, sino que la compasión es experimentar realmente un profundo dolor dentro de nosotros, al punto de que no podemos no evitar pensar de qué manera podemos ayudar a esa persona. Esa es la compasión te impulsa, te mueve, ¿verdad? Y el último aspecto que Jesús muestra en este texto es justamente el que a mí más me deja perplejo y me enamora de la persona de Cristo, ¿no? Es algo que me produce admiración, y es el hecho de que Jesús es cercano. Me apasiona justamente este aspecto del carácter de Jesús. Es cercano. Y además sabe cómo acercarse a las personas, es sensible a las personas, ¿verdad? Jesús se acerca a esta mujer y sabe cuál es su problema más profundo. Sabe lo que necesita, Él lo sabe todo. Sabe lo que tú necesitas. Ahora, la forma en que Jesús la ayuda es sorprendente y brillante. Yo, si hubiera sido una persona que hubiera estado ahí, o quizá muchos de nosotros, probablemente nos hubiéramos acercado a esa mujer y la hubiéramos acribillado con conceptos teológicos, le hubiéramos hablado de la santificación, la justificación, la expiación. Quizá lo hubiéramos tratado de presionar para que entendiese las 4 leyes espirituales, o a lo mejor le hubiéramos dicho, Dios te ama, o lo que tienes que hacer es pedirle al Señor, pedirle que entre en tu corazón, o lee la Biblia, o ve a la iglesia, o hubiéramos concluido con eso, ¿no? Quizá de menor forma, por vergüenza, no le hubiéramos dicho que tiene un problema de pecado, o que necesita arrepentirse. Hay un aspecto importante, ¿vale?, que comparte Philip Yancey, que dice, cuando lanzamos juicios llenos de altivez, o proclamamos con nobles palabras cosas que no se convierten en acciones, o sencillamente hablamos sin escuchar primero, demostramos que no amamos, y de esa manera impedimos que un mundo sediento se acerque al agua viva. Por eso os decía que tenemos que hacer una reflexión y ver cómo las personas que no son creyentes nos ven a nosotros, no para que cambiemos nuestro mensaje, sino para ser sensibles, para buscar la manera en la que podemos hacer sensible la verdad de Cristo en su vida, ¿vale? Así que, como decía un poco más arriba, hace un rato, normalmente los cristianos se nos suele ver como gente moralista que juzgamos, ¿no? Y esto finalmente se convierte en una piedra de tropiezo si realmente queremos ser sal y luz en medio de este mundo. Si realmente hemos sido llamados y acordados del Sermón del Monte a ser sal y luz, y nosotros manifestamos un moralismo, eso totalmente se convierte en una piedra de tropiezo en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, ¿no? Pero volvamos al contexto del versículo 7. Dice el versículo 7 que la mujer samaritana está allí y Jesús, como he dicho, ha tomado la iniciativa de acercarse al sitio donde va a estar, y ahora toma la iniciativa y habla con la mujer samaritana.
con una mujer que nadie hablaría. Imagínate la escena, ¿vale? Y voy a tratar de contextualizarla. Imagínate la escena de un pastor que es reconocido, alguien que es reconocido, y que se acerca a una prostituta y le dice: ¿me dejas beber de la misma botella de agua que estás bebiendo? Eso es lo que Jesús le estaba pidiendo a ella. Déjame beber del mismo cubo que tú estás bebiendo. ¿No sería esto un escándalo? ¿No sería algo escandaloso? ¿No sería algo detestable? ¿No levantaría esto sospechas y murmuraciones de este hombre qué está haciendo? Y la verdad que, ¿sabéis? En parte eso ocurre porque a todos nos gusta estar cómodos. Esta mañana también estábamos hablando, antes de este tiempo, estábamos hablando de que tenemos la tendencia a vivir cómodos en nuestro círculo de confort, en lo que nos gusta a nosotros. Nos gustan los entornos controlados, no nos gusta la sorpresa y rechazamos de forma natural las situaciones incómodas, como acercarnos a gente de este tipo. Lo rechazamos, ¿verdad? Ahora, ¿sabéis una cosa? Que Dios está empeñado en incomodar nuestras vidas. Dios está empeñado en utilizar estas situaciones, en primer lugar, ¿sabéis para qué? Para que se aclare nuestra fe, para que entendamos en quién confiamos y lo que creemos. Sobre todo con personas que no son creyentes. Que seamos capaces de la necesidad que tenemos de profundizar en nuestra fe y en lo que nos afianzamos. Y en segundo lugar, para que vivamos nuestra fe de una forma real. Para vivir nuestra fe de una forma real. No necesitamos a Jesús para vivir nuestras vidas con personas que piensan y actúan igual que nosotros. No hace falta. ¿Sabéis por qué? Porque normalmente no tiene por qué haber roces. Se van a poner en evidencia las realidades más profundas de nosotros mismos, de nuestro carácter, cuando nos enfrentemos a personas que son diferentes a nosotros. Y sobre todo con personas que no son creyentes. Ahí descubriremos la necesidad que tenemos de Jesús en nuestra vida. La necesidad de buscar, a pesar de cómo somos, su incondicionalidad y su amor. Y recordar el Evangelio. Y correr a Él. Ahora, versículo 9. ¿Cómo responde la mujer a Jesús? La mujer responde a Jesús con sorpresa, se sorprende. ¿Cómo se le ocurre a un judío hacer esto? ¿Cómo me pide agua a mí? Que yo soy una persona que los judíos menosprecian, que ningún judío querría hablar conmigo. Encima soy mujer, ¿no? ¿Sabéis? No porque tenga nada en contra de las mujeres, pero sabéis que los judíos no podían hablar con las mujeres en la calle, ¿vale? Está muy mal visto. Así que la respuesta de sorpresa de esta mujer, ¿sabéis lo que me hizo recordar? No pude evitar acordarme de las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, y esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Cuando Jesús habla de amar a los que te hacen mal, ¿no? Y fijaos lo que dice aquí. Dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacéis también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestro hermano, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Jesús está justamente llevando a la práctica esta realidad. Jesús estaba haciendo algo que ningún judío sería capaz de hacer. De hecho, hasta la misma samaritana, como vemos en el texto, se sorprende de lo que él había hecho. Ahora, finalmente lo que Jesús hace, acercándose a ella, es establecer una conversación. Quiere conocerla. Jesús conoce su corazón, conoce, como he dicho, absolutamente todo, pero quiere hablar con ella. Está interesado en escuchar su historia personal. Jesús indaga, Jesús pregunta. Jesús conecta su necesidad actual, física, el agua, con su necesidad más profunda. Y Jesús le habla de un agua especial, de un agua que solamente Él tiene, de un agua que es Él, que va a satisfacer lo que ella está tratando de buscar en otros lugares. En este caso, en otros hombres. Ella es una mujer sedienta. Una mujer que busca en un sitio equivocado lo que no puede encontrar. Para comunicarnos con personas que no son creyentes, primero necesitamos escuchar sus historias. Y yo no estoy diciendo aquí que Dios no haya utilizado a personas compartiendo el Evangelio en grupo,
sabemos, avivamientos, hay cantidad de aspectos a lo largo de la historia. El libro de Hechos, las primeras predicaciones de Pedro, la respuesta que había. Pero me refiero que Cristo, una de las formas en las que se acercaba a las personas era así. Un tú a tú, un yo a yo. Y ese es nuestro llamado, justamente a manifestar el amor de Dios y su gracia, como decía, de esta manera, escuchar a las personas, entender su historia, entender cuáles son sus circunstancias y, como decía, de qué manera ven el mundo y a la gente como yo, entender cuáles son sus necesidades y pedirle a Dios que me ayude a aplicar el Evangelio, a ayudarle con el Evangelio. Hay un aspecto que yo creo que es muy, muy importante, que debe desarrollarse en la Iglesia, y es la consejería bíblica. La consejería bíblica no es coger la Biblia y decir, bueno, este versículo dice que haces esto y tienes que hacerlo. No, es una consejería bíblica. La consejería bíblica es pensar con el Evangelio, vivir la vida pensando con el Evangelio, aplicarlo en nuestra vida, buscar cómo aplicarlo en la vida de otras personas y presentarles la solución a sus problemas en el camino. La verdad que nosotros no somos diferentes a la mujer samaritana. No lo somos. No lo somos. La mujer samaritana era una mujer que tenía una necesidad de un hombre que la hiciera sentirse bien, pero era también una mujer religiosa, porque en medio de esa conversación a Jesús le pregunta dónde tenía que ir a adorar a Dios, ¿no? Ella tenía un corazón compartido, ¿verdad? Tratando de buscar a Dios, pero también tratando de satisfacerse con otras cosas. Dice este autor, Philip Yancey, dice, una incansable búsqueda de placer, el temor a la muerte, el aburrimiento, las adicciones, cualquiera de estas cosas puede estar revelando una añoranza que es espiritual en sus raíces. Los gritos y los susurros de alguien que se ha extraviado en el camino. Cuando vamos a beber de otro sitio, cuando buscamos justamente, como dice Yancey, el placer, cuando somos miedosos ante las circunstancias, etcétera, 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 pone de manifiesto que estamos viviendo en otro lugar. Estamos buscando agua donde no hay agua. Es una indicación de que hemos dejado de amar a Dios por encima de todo. Y de aquí nadie está libre de no haber caído en esto. Así que la buena noticia para ti y para mí es que Jesús tiene la solución. La solución para la samaritana, pero la solución para nosotros. Él es la solución. Él es la solución. Es una solución que se presenta una y otra vez cuando nos encontramos con nuestra realidad. ¿Verdad? En esta historia hay tres personajes. Está Jesús, está la samaritana y están los discípulos. Y quizá a veces nos identificamos con los discípulos, ¿no? Vieron a Jesús y se sorprendieron de lo que estaban haciendo. Aún no conocían que Él era el agua de vida para todas las personas, para todo el mundo. Pero como he dicho, Jesús es la solución para nuestro problema. Es la solución también para cuando nos miramos y nos vemos incapacitados de acercarnos a otras personas y compartirles de Él. Y en el fondo necesitamos justamente lo que Jesús está diciendo aquí. Acudir a Él para ser lleno de agua, de un agua viva, que nos permita darle agua a otras personas. Esta es la solución, esto es lo que Jesús muestra aquí. Y esta es la necesidad que tenemos nosotros si queremos salir fuera al barrio. Primeramente, mirar a las personas con gracia. Y segundo, buscar estar llenos de Cristo, buscarle a Él para poder compartirlo con otras personas. Dice la Biblia, en muchos aspectos defiende lo siguiente, ¿no? Que los verdaderos seguidores de Cristo se distinguen en primer lugar porque saben admitir sus errores y la necesidad que tienen de recibir la ayuda. Cuando nos acercamos a personas que no le conocen, ¿sabía una cosa? Yo lo he vivido tengo una experiencia, ¿no? De encontrarte con una persona y admitir tu error. Pero no admitir tu error como, bueno, lo que tú digas no importa, sino realmente acercarte a esa persona y admitirlo. Y eso cambia a la persona.
Esto es algo que no es natural. Buscamos defender nuestras cosas, pero cuando admitimos nuestros errores y admitimos que somos personas que tenemos necesidad, que somos personas humildes, de verdad, pero no humildes por nuestro propio orgullo, sino humildes porque Cristo y porque Dios nos hace humildes, las personas que no lo conocen quedan asombradas de este tipo de cosas, de lo que Dios es capaz de hacer. Finalmente, mientras más amemos y mientras más indignas nos parezcan las personas a las que amamos, más nos parecemos a Dios. ¿Verdad? Al fin y al cabo, Dios ha hecho eso con nosotros. Dios está amando a criaturas de tan mal temperamento como tú y como yo. Así que cuando nosotros hacemos esto, estamos actuando como Dios hace. Y estamos también experimentando el placer que Dios experimenta cuando hace esto. Así que me gustaría terminar justamente con lo que dice el salmista en el Salmo 38, 18. Dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Y mi deseo es que Dios nos mantenga así, dependientes de Él en todo, y buscando agua solamente en Él, para poder llevarle agua a otras personas. Vamos a orar. Señor, hay muchas cosas que a lo largo de nuestra vida vivimos de una forma tan superficial y no nos damos cuenta realmente de lo que significa ser amados por ti, pero tampoco entendemos con profundidad lo que significa el sentido que tiene nuestra verdadera condición delante de ti. Así que, Señor, por un lado te pido que nos ayudes a exponer justamente las circunstancias y las cosas, aquellas cosas prácticas, Señor, que nos llevan a echarte a un lado y a buscar nuestra identidad y nuestro placer en aquellas cosas que realmente nos dejan sedientos, nos dejan destrozados, Señor, nos dejan cansados. Señor, y queremos tomar nuevamente y creer, confiar en el hecho de que tú presentas, nos regalas justamente una vida recibida gratuitamente, solamente confiando en lo que tú has hecho por nosotros. Queremos que tú abras nuestra sed, pero nuestra sed por ti. Realmente queremos beber de ti, Señor, y yo quiero estar tan lleno de ti, Señor, que en este tiempo que nos espera, este mes siguiente, pueda mirar a las personas justamente como personas que tú amas, Señor. No como posibles personas que pueden formar parte de la iglesia, ni personas que hay que convertir, sino realmente personas que tú amas, Señor, y personas a las que yo puedo manifestar tu amor incondicional, aún no recibiendo, Señor, cariño, o aún siendo rechazados, Señor. Queremos experimentar lo que Cristo experimentó, Señor. Y queremos que Él sea lo primero y lo principal en nuestra vida. Y para eso te necesitamos a ti. Primero, reconocer que no lo somos. Y segundo, que como la samaritana, Señor, ayúdanos a pensar con el Evangelio. Ayúdanos a entender que tú eres un Dios infinitamente bueno, a experimentar esa bondad, a experimentar tu amor y finalmente, Señor, a ser asombrados por tu gracia y que nos salgas por todos los poros, Señor. Así que este es mi deseo y esta es mi intención y lo que quiero para mí y para esta iglesia, Señor. Te lo pedimos en Cristo. Amén.